Jung-Chul Hans es un filósofo y ensayista surcoreano que nació en 1959. Es experto en estudios culturales y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Berlín. Está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo, por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. En este trabajo vamos a desarrollar algunos de sus conceptos presentes en la obra La sociedad de la transparencia. En el capítulo 1, La sociedad positiva, Jung-Chul Hans comienza su disertación diciendo que ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Este discurso está anclado en la libertad de información. Exigimos la transparencia como si fuera algo sagrado, supremo. La sociedad exige transparencia en todo, entendiendo que esto da lugar a una sociedad positiva. Sin embargo, Hans dice que las acciones se tornan transparentes cuando se someten a un control, cuando la transparencia elimina lo extraño haciéndolo visible. Se convierte en algo uniforme, es decir, se borra toda diferencia, el derecho a ser otro, a la alteridad, lo cual nos hace uniformes, únicos, convirtiéndonos en iguales. La transparencia no tiene color, no tiene ideología. Las imágenes se hacen transparentes cuando se revelan por completo, cuando se despojan de su singularidad, se hacen pornográficas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual, dice Hans. Por otro lado, y en concordancia con lo anterior, Hans sostiene que el alma humana necesita una privacidad que en realidad está inherente en ella, la impermeabilidad, pues solo las máquinas son transparentes. Esto es lo que nos diferencia con ellas. El hombre necesita un ocultamiento, ya que el exceso de exposición puede provocar un desequilibrio psíquico. Ese espacio de ocultamiento que se mantenga vivas las relaciones. Agrega que una relación transparente es una relación muerta, que le falta toda vitalidad. Siempre dentro de esta misma línea, Jung-Chul dice que el exceso de información no nos conduce necesariamente a mejores decisiones, y por eso él sostiene que cuanto menos de saber e información produce más. Una sociedad positiva no da lugar al sufrimiento ni al dolor, ya que estas son figuras que representan la negatividad. Esta sociedad moldea el alma humana totalmente de nuevo, haciéndolo hasta que el amor sea un mismo sentimiento arreglado, sin complejidad. Dice que el amor se domestica y positiva como fórmula de consumo y confort. En el capítulo 2, La sociedad de la exposición, Hans sostiene que la exposición borra todo valor cultural, ya que a ser visible por todos se reviste de un solo valor. Como se dijo en el capítulo 1 con respecto a las imágenes, la fotografía pierde su valor cultural al ser expuesto. Por ello, utiliza la metáfora de la faz, es el rostro expuesto, haciendo referencia al Facebook. La faz habita la inmensidad de lo igual. Una fotografía borra todo vestigio de tiempo, es atemporal. Sostiene que la sociedad actual es como una fotografía. Todo está descubierto, expuesto, y la exposición es explotación. Los modelos actuales no transmiten ningún valor interior. Lo invisible no genera atención, no despierta expectativa. El problema está en convertirse en imágenes, en fotografías. Esta es una nueva forma de comunicación, dice él, la comunicación visual que nace de la exposición y de toda reflexión estética. En este capítulo, el autor señala un aspecto importante de la sociedad, la evidencia, la cual consiste en eliminar toda máscara que encumbra una relación contractual, sometiendo todo tipo de acción a la iluminación y el control. Expresa que el seductor juega con máscaras, ilusiones y formas aparentes. No obstante, Hans se aleja de estos postulados y retoma al autor Simmel, señalando que no solo necesitamos una determinada proporción de verdad y error como base de nuestras vidas, sino también una cierta proporción de claridad y oscuridad como elementos de significación de nuestros actos. También expresa que la fantasía es esencial para la economía del placer,
ya que un objeto ofrecido al desnudo lo desconecta, porque lo que profundiza el placer no es el disfrute en tiempo real, sino el imaginativo preludio y el epílogo. Al respecto, y siguiendo la misma línea de los capítulos anteriores, expresa que la transparencia es un estado de simetría y que lo que busca es borrar toda evidencia de asimetría en todos los ámbitos. En el capítulo La sociedad porno se retoma lo dicho en los capítulos anteriores sobre la exposición y la evidencia para sostener que la sociedad de la transparencia es una sociedad pornográfica, pues la completa iluminación de las acciones sociales en un marco de total exhibición muestra una desnudez sin forma, sin contenidos culturales. La transparencia no es el medio de lo bello, expresa el autor, ya que la exposición destruye toda sublimidad de la criatura. La exposición vacía el rostro para convertirlo en un lugar pre-expresivo o inexpresivo. También lo llama indiferencia descarada. Y además actúa como bloqueador de la sexualidad. Por este motivo, la transparencia ejerce una violencia simbólica, pues vacía de sentido todo acto, haciéndolo uniforme para el fácil procesamiento de una sociedad de consumo que expone todo como mercancía y lo entrega a la hipervisibilidad. Bien, en el capítulo de la sociedad de la aceleración, el autor plantea, a partir del aporte de dos filósofos muy importantes, que son Sartre y Hegel. Con respecto a Sartre, habla acerca de la teoría de la obscenidad, que lo puedes trasladar al campo de lo social y analiza cuáles son los procesos y movimientos. Hay un análisis también muy importante que hace con respecto al tiempo, con respecto a que cuando nosotros, todo se realiza con exceso y todo lo que sea superfluo, pierde sentido. Sociedad se hace obscena, dice él, cuando ya no hay escena, cuando todo se convierte en una transparencia inexorable. Hace un análisis muy importante con respecto al pensamiento, el pensamiento que debe ser abierto, el pensamiento posee internamente una negatividad, que es lo que le permite experiencia y conocimiento. Esta sociedad actual tiene un elemento muy importante en esta sociedad de la aceleración, que la aceleración no es la crisis de esta sociedad actual, sino que es la dispersión y la disociación. Hay una cuestión muy importante que él establece, que es la narratividad, en relación a que la narratividad lo que permite es la expresión del pensamiento, pero que en ese pensamiento, en ese transcurrir, hay una estructura, hay una formalidad que hace que el sujeto pueda llegar a expresarse de forma interna, sin, digamos, mostrando su intimidad, pero sin sobrepasar lo superfluo. En la sociedad íntima habla acerca de la complejidad de la época moderna, del siglo XVIII, de un momento en donde él la caracteriza como la teatralidad de la historia, en el hecho de que se llegaron a mostrar, a exponer muchísimos elementos a partir de esta cuestión, a partir de la modernidad, en donde hoy llega a exponerse como hoy llega a un punto de exposición pornográfica. Plantea también un autor que es Sennett, en el cual habla acerca de la cultura de la intimidad, donde las relaciones sociales son más reales,
son más cabales, son más creíbles y auténticas, cuanto más se acercan al interior del sujeto o del individuo. Plantea esta cuestión del narcisismo que es muy presente, digamos que está muy presente en la relación de la exposición del sujeto en la actualidad, en donde la relación, la comunicación, la exposición, la imagen, todo pasa por un interés propio, no por el hacer, no por ejemplo, no hacer el bien hacia el prójimo, sino por el hecho de quedar bien, por tener una buena imagen. También en este capítulo habla acerca de lo que es la lengua transparente, que es un neolenguaje. Tratar de convertir, también habla esta cuestión de la persona, de dónde proviene este concepto, ¿no? Prosopón, de estar dentro de una máscara en la cual nosotros representamos, según el lugar donde nosotros estamos, un determinado sujeto. Bueno, él habla que tratar de llegar a convertirse en personas transparentes por medio del lenguaje transparente, de poder llegar a implementarlo en nuestra sociedad actual es todo un reto, donde la cuestión más importante acá es el tiempo, ¿sí? El tiempo como proceso durable en donde existe, digamos, donde se manifiesta la intimidad del sujeto. Este Hart nos dice que nos habla de la sociedad de la información. Nos dice que la sociedad de la transparencia es la sociedad de la información. ¿Por qué? Si tomamos como metáfora de origen la luz, diremos Dios o la razón. En esto se puede ver que circula en base a su negatividad, como luz, oscuridad, iluminación, tiniebla, pero la absoluta luz de la transparencia anula esa dualidad. Por ello carece de trascendencia. La transparencia no ilumina, irradia, perfora, atraviesa, homogeniza e iguala. Por el contrario, la luz de la negatividad, la que da lugar a la sombra, genera jerarquías, niveles, diferencias y ordena. Por eso él da como ejemplo la caverna de Platón. ¿Qué es la caverna de Platón? La caverna de Platón es un teatro y lo que sus habitantes ven es la representación, la vida narrada. No ven la realidad cognitiva. La caverna de Platón entonces es un mundo de apariencia. Sin embargo, en la sociedad de la transparencia no hay lugar para esto, no hay lugar para el arte, para la simulación, para la poesía. ¿Por qué? Porque es una sociedad hiperreal. Entonces, en este sentido, la información es un fenómeno de la transparencia, porque le falta la negatividad. Es un lenguaje positivizado, operacionalizado, es decir, la sociedad de la transparencia carece de verdad y también de apariencia. Lo que quiere decir con esto es que un aumento de información y comunicación no esclarece por sí solo el mundo. Cuanto más información se pone en marcha, tanto más complicado se hace el mundo. La hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz a la oscuridad. ¿Por qué? Porque es carente de negatividad. Necesitamos esa dualidad. También, ¿no es cierto?, en el siguiente capítulo nos habla de la sociedad de la revelación. Ahí nos dice que en los tiempos de la moral, de una transparencia, se transforma necesariamente en tiranía la moral. ¿Por qué? Porque rompe con todos los velos, saca toda la luz. Hoy en día, el viento digital de la comunicación lo penetra todo y lo hace transparente, dado que la red digital no tiene corazón, no tiene ética, no tiene moral. La transparencia digital es pornográfica, sigue los dictados del provecho máximo, de la atención máxima. Todo es mercancía, todo ha de ser entregado sin misterio, listo para ser consumido de inmediato. Hans sostiene que esto mata el placer y exige un ocultamiento para existir. Para culminar, ¿no sé, con esto, con la sociedad de la transparencia, le queremos dejar las preguntas, porque el libro es súper interesante. Entonces,
en el último capítulo habla de la sociedad del control. Las preguntas son estas. ¿Por qué los del panóptico digital creen estar en total libertad? ¿Y qué diferencias encontraríamos con el panóptico del TAM? ¿Cómo deberá ser el currículo para dar respuesta a estas nuevas demandas de la sociedad? Ya que Han considera que el exceso de información, la hipercomunicación, anula la capacidad crítica, permite que el exceso de información genere un control, como nosotros como docentes podemos generar espacios donde la información no les quite el sentido crítico a nuestros alumnos y cómo lograr que esa información les produzca libertad, les dé libertad y no todo lo contrario. Y cómo trabajar este tema de la libertad dentro de del pensamiento posmoderno, con muchas cuestiones que se contradicen. Todos estamos en un mismo lugar, pero a la vez también estamos separados, cada uno pensando por su propio bienestar, buscando sus propios ideales, pero no generando lo que nosotros necesitamos, que es volver a pensar dentro de lo que es lo social, para poder conformar una comunidad. Así que dejamos estas preguntas abiertas para que se puedan seguir generando cuestiones que plantea este autor, que son súper interesantes para trabajar dentro del ámbito educativo, y también para que nosotros podamos llegar también a generar espacios de reflexión que nos permita comprender lo que está sucediendo en la actualidad.